poco tiempo su alma quedó herida, vacía, confundida. Permítanme decirles algo que no todos se atreven a proclamar desde los púlpitos. No todo lo que brilla viene de Dios, y no toda compañía viene del cielo. Hay momentos en los que el enemigo no viene con cadenas visibles, ni con gritos o tinieblas evidentes. No, muchas veces llega disfrazado de cariño, de consejo, de amistad, incluso de ayuda. Personas que se presentan como una bendición, pero en realidad llevan una carga espiritual que no fue enviada por el Señor. Porque el diablo también envía gente. Sí, así como lo oyen, el infierno tiene asignaciones. Y una de las formas más sutiles de atacar el propósito de un hijo de Dios es introducir en su vida relaciones que no fueron autorizadas por el cielo. ¿Te has detenido a preguntarte si esa persona que apareció repentinamente en tu vida fue enviada por Dios o por el enemigo? Hoy hablaremos de un tema delicado pero urgente. ¿Cómo actúa Dios cuando decide alejarte de lo que en realidad era un demonio disfrazado? Porque sí existen y no necesitan gritar para destruirte. A veces te abrazan, a veces te escuchan, a veces incluso oran contigo. Pero llevan dentro una oscuridad que se cuela en tu vida, que apaga tu espíritu, que desvía tu camino y contamina tu entorno. No todos los demonios se manifiestan de manera grotesca. Algunos simplemente se sientan contigo a la mesa. Pero Dios, en su misericordia, no permitirá que lo que fue enviado para matarte permanezca a tu lado. Él se levantará en tu defensa. Él tomará decisiones por ti cuando tú no tengas fuerza. Él moverá, sacudirá y alejará, aunque al principio no lo entiendas. Porque cuando el enemigo quiere destruirte, manda personas, pero cuando Dios quiere protegerte, las remueve y duele. Porque muchas veces lo que acaricia tu alma es lo que estaba secando tu unción. Lo que parecía compañía era una trampa, y ahí es cuando nuestro Padre interviene con firmeza. Cierra puertas, rompe lazos, expone verdades. No porque quiera herirte, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a lo que solo te lleva a la muerte espiritual. El apóstol Pablo lo dejó claro en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no se refería solo al matrimonio. Este principio aplica a cualquier relación que afecta tu caminar con Cristo. Yugo desigual es cualquier vínculo que te obliga a bajar tu nivel espiritual para mantener la paz. Es toda situación donde debes silenciar al espíritu para no incomodar. Es todo espacio donde tu discernimiento se apaga y tu sensibilidad espiritual se pierde. Eso no es paz, eso es manipulación. Y hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. Este mensaje no es para entretenerte, es para despertarte, para ayudarte a entender por qué algunas personas se alejaron sin explicación. Para que dejes de llorar por lo que Dios quitó y empieces a darle gracias por lo que evitó. Porque eso que llamaste traición fue liberación.
Eso que viste como abandono fue intervención divina. Dios no te está castigando, te está rescatando. Este estudio puede ser la llave que rompa cadenas invisibles que llevas años arrastrando sin notarlo. Puede ser la respuesta que le pediste al Señor entre lágrimas. Hoy, con la ayuda del Espíritu, vas a recuperar tu discernimiento. Vas a comenzar a ver con ojos espirituales y más aún vas a desarrollar una sensibilidad nueva que te permitirá detectar el mal antes de que se instale en tu vida. Pero antes de seguir, quiero invitarte a declarar en voz alta una frase de fe. Dila con firmeza, con convicción. Hoy decido no ignorar lo que mi espíritu percibe. Escríbelo también. Porque al hacerlo, estás sellando un pacto con Dios. Un compromiso de no tolerar más lo que apaga tu fe. De vivir guiado por el Espíritu y no por emociones. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a este canal. Este lugar se ha convertido en refugio para muchos creyentes que no tienen un pastor cerca, pero que buscan ser alimentados con palabra viva. Aquí confrontamos tu alma, aclaramos tu visión y fortalecemos tu fe. Cada vez que le das me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más vidas que lo necesitan con urgencia. Y si ya lo hiciste, gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que anhela lo profundo de Dios. Comparte este video con alguien que necesita discernimiento y mantente atento, porque lo que viene después puede transformar por completo tu atmósfera, tu círculo y tu destino. ¿Deseas que continúe con el primer desarrollo del mensaje sobre el discernimiento de Elías? Hermano querido, escucha con atención lo que el Señor quiere mostrarte hoy. Elías, aquel profeta valiente que enfrentó a los profetas de Baal y clamó al cielo hasta que descendió fuego. Vivió una experiencia gloriosa, una victoria de esas que uno jamás olvida. Restauró el altar del Señor en medio de un pueblo sumido en la idolatría. Todo el cielo parecía respaldarlo. Pero justo después, en ese mismo capítulo de su vida, se levantó una sombra. No con ruido, no con espada, no con fuego, sino con una amenaza disfrazada de simple palabra. Jezabel. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice la palabra: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No hubo ejército, no hubo ataque físico. Fue solo una frase, una amenaza envenenada. Y eso bastó para que el hombre de Dios saliera corriendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene cargado con una fuerza espiritual contraria, no necesita levantar la voz ni alzar la mano. Su presencia, su ambiente, sus palabras llevan algo que, si uno no está firme, puede estremecer hasta al más consagrado. Jezabel es ese tipo de persona que no llega como enemiga, llega como alguien con autoridad, como figura cercana, como alguien que aparentemente quiere ayudarte, pero en realidad está manipulando
controlando, utilizando estrategias emocionales que vienen del mismo infierno para apagar tu fe. Y si un profeta experimentado como Elías huyó, ¿qué será de nosotros si no estamos alerta? Número 1. No todo el que habla cosas espirituales viene del Espíritu de Dios. No todo el que ora contigo está orando al mismo Señor. Hay quienes usan palabras piadosas, pero llevan agendas ocultas. Se acercan a ti con frases que suenan bien, pero que siembran duda, temor, división o dependencia emocional. Dios no quiere que vivas esclavo de relaciones así. Por eso, a veces te incomoda, te mueve por dentro, te hace sentir que algo no encaja. Tal vez te has dado cuenta que no puedes orar igual cuando esa persona está cerca, o que después de conversar con ella, tu espíritu se apaga. Esa incomodidad no es capricho, es el Espíritu Santo hablándote. Abre los ojos. Número 2. Cuando Dios quiere librarte, empieza a mostrarte cosas que antes no veías. De pronto, esas pequeñas actitudes, esas frases que antes pasaban desapercibidas, ahora te hieren, te molestan, te alertan. Se vuelve difícil orar, concentrarte, mantener tu visión clara. La atmósfera espiritual se vuelve pesada, porque estás en vínculo con alguien que no viene de Dios. Número 3. Dios empieza a provocar rupturas. Malentendidos que antes habrías resuelto fácilmente, ahora se vuelven barreras. Conversaciones que se enfrían, distancias que se imponen sin que tú las busques. Son puertas que el Señor está cerrando. Y si tú insistes en mantener esa relación, sentirás un agotamiento profundo, porque Dios no bendice lo que ha decidido romper. Número 4. Dios usará personas a tu alrededor para alertarte. Amigos, hermanos en la fe, personas que te aman, comenzarán a notar lo que tú no ves. Te dirán: no siento paz con esa persona, o hay algo que no me cuadra. Y aunque tú pienses que están exagerando, escucha, porque muchas veces Dios habla por medio de otros cuando tú no puedes escuchar por ti mismo. Número 5. Dios confronta tu corazón, porque a veces tú sabes que esa relación te hace daño, pero no quieres soltar. Hay historia, hay emociones, hay apego, pero el Señor te pregunta: ¿confías en mí? Él te está llamando a dejar aquello que te está apartando de su propósito. Tal vez no entiendas por qué duele tanto, pero si obedeces, serás libre. Él no solo quiere proteger tu mente, Él quiere sanar tu corazón. Mira lo que dice Efesios 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso significa que no puedes quedarte en silencio cuando el Espíritu te revela que hay contaminación. Tienes que cortar ese lazo. No por orgullo, no por rencor, sino por obediencia. Porque tu llamado, tu propósito, tu paz, no pueden ser saboteados por relaciones diseñadas por el enemigo. Y tú que estás escuchando esto, sabes bien a quién te está señalando el Espíritu en este momento. Tal vez hay lágrimas en tus ojos porque no quieres soltar. Pero, ¿y si al soltar estás siendo protegido?
¿Y si esa pérdida es en realidad una salvación? ¿Y si ese cierre es el inicio de un nuevo nivel espiritual? Dios no te quita sin razón. Él no rompe sin propósito. Cuando Él permite que ciertas personas se alejen, no es abandono, es protección. Él te está preparando para algo mayor. Y por eso quiero que estés muy atento. Porque en la próxima parte vamos a ver con claridad las señales que dejan esas personas que vienen con una carga espiritual del enemigo. Vamos a hablar de los síntomas, los patrones, los bloqueos que producen en tu vida. Porque el Señor no quiere que sigas confundido ni encadenado a relaciones que fueron puestas para destruirte. Número 2. Señales de una presencia enviada por el enemigo. ¿Cómo reconocer a aquellos que contaminan tu atmósfera espiritual? El enemigo, escúchalo bien, no siempre ataca de frente. Muchas veces se disfraza. Si viniera con cuernos y tridente, lo rechazarías enseguida. Pero si se presenta con afecto, con carencias, con palabras dulces y apariencia espiritual, puede entrar sin que te des cuenta. Por eso Jesús advirtió en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque esa advertencia hablaba de líderes religiosos, el principio se aplica también a cualquier persona que parece inofensiva, incluso piadosa, pero lleva intenciones contrarias a Dios. Tú, como hijo del reino, no puedes vivir con el discernimiento dormido, porque a veces el enemigo no quiere matarte, solo quiere distraerte, estancarte o contaminarte lo suficiente para que pierdas el rumbo. Hermano, hay señales que no puedes ignorar. Si no las reconoces a tiempo, puedes terminar debilitado, confundido y lejos del propósito de Dios. Y la primera señal es esta. 1. Tu nivel espiritual cae cuando esa persona está cerca. ¿Lo has notado? Antes, cuando orabas, sentías cómo el cielo se abría. Tu discernimiento era claro como el amanecer, y tu alma buscaba con hambre la palabra de Dios. Pero desde que esa persona apareció en tu vida, algo dentro de ti comenzó a silenciarse. El fuego se volvió ceniza. Y déjame decirte, no es casualidad. Hay relaciones que no solo tocan tus emociones, también afectan profundamente tu espíritu. Porque en la vida espiritual no existe el terreno neutral. O llevas luz o llevas sombra. Cuando alguien que no fue enviado por Dios se acerca, poco a poco aparecen la distracción, el cansancio, la apatía. La claridad se va nublando. Te ves perdiendo el enfoque y ni siquiera sabes por qué. Las horas que antes dedicabas a buscar al Señor, ahora se te van en charlas vacías. Lo eterno comienza a sentirse lejano. Tu espíritu, antes tan sensible, comienza a resecarse. Es como si estuvieras frente a alguien cuya presencia corta la línea directa entre tú y el cielo. Y si prestas atención, lo notarás. Nunca hablan de Dios. Hablan de todo, del trabajo, del dinero, de los demás.
Pero cuando quieres compartir lo que el Señor está haciendo en ti, cuando intentas hablar de tu llamado, de la oración, de tus procesos con Dios, la atmósfera se enfría. Esa persona esquiva el tema, se muestra incómoda o simplemente lo cambia. Y te preguntas ¿por qué? Porque aunque tenga buenas intenciones en lo emocional, no camina en tu misma sintonía espiritual. Y eso, con el tiempo, se vuelve peligroso. Porque lo que hoy parece indiferencia, mañana se transforma en resistencia. Y después, en una influencia que puede apagar el fuego que Dios encendió en ti. ¿Recuerdas lo que dice la palabra en Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden avanzar en unidad verdadera si no están de acuerdo en lo esencial. Y cuando eso ocurre, se rompe tu ritmo, pierdes el foco y todo tu avance espiritual se ve comprometido. Y entonces comienzas a justificar actitudes que antes sabías que no agradaban a Dios. Al principio notaste cosas, palabras, gestos, hábitos que no eran santos, pero esa persona te cayó bien, fue amable, se mostró generosa, y entonces tu corazón bajó la guardia. Empezaste a tolerar lo que antes discernías, a callar donde antes corregías, a ceder terreno que antes defendías. Y así trabaja el enemigo. Adormece tu discernimiento a través del afecto. Te hace dependiente emocionalmente para que bajes tus estándares espirituales. Y cuando te das cuenta, ya no estás caminando con la unción. Porque no puedes llevar al Espíritu Santo contigo mientras permaneces unido a alguien que lo resiste. Al final, uno de los dos tendrá que salirse del camino. Y si no tomas una decisión a tiempo, puede que el que se apague seas tú. Y con esa conexión llegan las dudas. Pensamientos que antes ni se asomaban, ahora invaden tu mente. ¿Será que Dios me habló? Y si estoy exagerando con esto de buscar santidad, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo espiritual? Son semillas. Semillas sembradas por una presencia que no vino a edificarte sino a sembrar confusión. Donde hay influencia del enemigo hay relativismo, hay mezcla, hay enredos, y si no estás firme en la fe, comienza a resquebrajarse, como ocurrió en Génesis 3:1. Todo comenzó con una simple pregunta: ¿con que Dios os ha dicho? Fue el inicio de la caída y fue una duda la que abrió la puerta. No vino gritando, no vino con violencia, vino disfrazado de razonamiento, de charla inofensiva. Y lo mismo pasa hoy. No todo el que te habla con dulzura viene en paz. Algunos vienen con veneno escondido tras palabras suaves y tu alma lo empieza a sentir. Un día estás en paz, al otro te invade la tristeza, luego la ira, luego el temor y no sabes por qué. Pero todo empezó cuando te conectaste con esa persona. Eso es transferencia espiritual. El alma guarda memoria, pero el espíritu tiene sensibilidad. Y cuando tu espíritu detecta que hay contaminación, tu alma se desestabiliza. Por eso el apóstol Pablo lo dejó claro en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados y potestades. No peleamos contra rostros, sino contra lo que esas personas pueden estar cargando sin saberlo. Y si no estás firme, puedes terminar viviendo bajo la influencia de una presencia que nunca invitaste, pero que entró disfrazada de compañía. Y entonces lo ves, las cosas empiezan a trabarse, lo que antes fluía se detiene, las puertas que estaban abiertas comienzan a cerrarse, el ánimo se te va, la salud se resiente, las finanzas se secan, el entorno se vuelve pesado, y todo después de haberte conectado con cierta persona. Eso no es azar, es atmósfera contaminada, es desorden espiritual que se manifiesta en lo visible. Es una relación sin respaldo del cielo. Y por eso, en lugar de sumar, bloquea lo que Dios quería darte. Pero escucha esto, amado hermano. No tengas miedo. No es para condenarte. Es para abrirte los ojos. Porque hay batallas que no se ganan con palabras, sino con decisiones. Hay ataduras que no se rompen con ayuno, sino con obediencia. Y si sabes, si lo sientes en tu espíritu, que esa persona no trae lo de Dios, entonces es tiempo de cortar, no con ira, con compasión, pero con firmeza. Porque si tú no lo haces, puede que esa conexión termine apagando lo que el Señor ha comenzado en ti. Y en el siguiente mensaje veremos juntos cómo el cielo interviene cuando ya no tienes fuerza para soltar, porque Dios nunca te deja solo. Prepárate. Esto que estás escuchando no es para asustarte, sino para abrirte los ojos y prepararte para el mover de Dios en tu vida. Número 3. ¿Qué hace el cielo cuando Dios interviene con firmeza? Cuando te rescata de relaciones tóxicas sin siquiera pedirte permiso. Hay ocasiones, hermano, donde tú ya intuyes que algo no anda bien. Lo sientes en lo profundo. Percibes que esa conexión no viene de lo alto. Pero aunque lo sabes, no puedes soltar. No tienes fuerzas. Tu alma está atada. Tu corazón se ha enredado. Y tu mente dividida entre lo que entiende y lo que desea. Y es justo ahí, cuando ya no sabes cómo salir, que Dios en su inmensa compasión decide actuar. No te espera. Él no consulta tu voluntad. Él ve el peligro y se pone de pie. Y lo hace por amor, para guardar tu propósito, aun cuando eso signifique que el proceso te duela. El profeta Jonás nos lo enseña como nadie. Él sabía lo que Dios le pedía, reconocía la voz del Altísimo, tenía clara la instrucción, pero se montó en la dirección opuesta rumbo a Tarsis. No se fue con enemigos, estaba rodeado de gente común, pero aún así su sola presencia alteró la paz del entorno. ¿Y qué hizo el Señor? No le permitió continuar. Envió una tormenta. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4, lo dice con claridad. Fue una interrupción del cielo, un sacudón necesario, y aunque fue incómodo, esa tempestad fue la forma de Dios de salvarle. Porque si no lo detiene, Jonás se pierde. Y eso mismo, querido hermano, pasa con nosotros. Cuando te encuentras unido a alguien cuya influencia espiritual va en contra del propósito divino para ti,
y no tienes el valor de cortar, el Señor permite que el viento sople, no para castigarte, sino para rescatarte. Y ahí empiezan las discusiones sin sentido, el distanciamiento, los silencios, las puertas que se cierran. Tú crees que estás perdiendo algo precioso, pero lo que estás recibiendo es libertad. Escucha esto con el corazón. Hay momentos donde Dios no te pide opinión, porque ve que estás confundido, que tus sentidos están nublados, que el enemigo te rodeó con emociones falsas. Así que Él interviene, rompe, cierra, aleja, y si en tu carne lloras, pero en tu espíritu sabes que el cielo está ordenando lo que el alma no podía soltar. Porque cuando el Señor empieza a quitar personas de tu camino, no es accidente, es limpieza. Y si tú insistes en sostener lo que Dios ya cortó, solo harás que la tormenta se alargue. Porque el mar no se calma hasta que sueltes lo que Él te está pidiendo. Jonás tuvo que ser lanzado al mar para que volviera la paz. Y tú también necesitas soltar para que el descanso vuelva a tu espíritu. Ahora bien, ¿cómo saber si lo que estás viviendo viene de Dios? 1. Todos tus esfuerzos por mantener esa relación comienzan a fracasar sin explicación. Nada fluye, la paz desaparece, las palabras se vuelven ásperas. Lo que antes era cercanía, ahora es ruido. Y no importa cuánto intentes, todo termina en desgaste. Hermano, eso no es casualidad, es señal de que Dios ya cerró esa puerta. 2. Tu comunión con Dios cambia cuando piensas en esa persona. Antes orabas con libertad, pero ahora, cada vez que doblas tus rodillas, sientes un nudo en el alma, una incomodidad, una lucha interna. El espíritu te inquieta. No puedes avanzar mientras esa persona siga cerca. Esa inquietud es el susurro del cielo, clamando, no ignores esto. 3. Después de estar con esa persona, sientes un vacío. No importa cuánto se rían o hablen, terminas agotado, drenado, desconectado, porque tu alma reconoce que algo no está bien. Eso se llama transferencia espiritual. Y si lo ignoras, acabarás acostumbrándote a vivir lejos de la presencia de Dios sin darte cuenta. 4. Dios empieza a hablarte por caminos inusuales. Te llega a través de sermones, versículos, sueños, conversaciones, hasta este mismo mensaje. Todo te lleva al mismo punto. Y aunque al principio te resistas, sabes que no puedes tapar lo evidente. Esa persona no forma parte del diseño divino para ti. 5. Te das cuenta de que estás retrocediendo. Tu vida de oración decae. Tu pasión por Dios se enfría. Pierdes la claridad. La paz se esfuma. Tu carácter se altera. Y todo comenzó con una conexión emocional que parecía inocente, pero que traía una influencia oscura, disfrazada. Y quiero que entiendas esto. Dios no necesita que comprendas cada detalle para actuar. Él solo busca tu obediencia. No siempre entenderás por qué ciertas personas se van, pero sí sabrás que cuando Dios corta, lo hace por tu bien. ¿Te gustaría que continúe con lo que sigue? No siempre entenderás por qué algunas relaciones terminan de manera abrupta, sin una razón aparente.
Pero si has clamado al Señor pidiéndole dirección, si le has pedido que limpie tu camino y te haga crecer en su propósito, entonces debes estar preparado. Porque cuando Dios responde, muchas veces lo hace separándote de lo que no te conviene, de lo falso, de lo impuro, de lo que contamina tu fe y detiene tu llamado. Así lo entendió Moisés en Éxodo 33:16, cuando dijo: ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y yo y tu pueblo seremos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ser apartado duele, claro que sí, pero ese dolor es parte del trato de Dios con los suyos. Es confuso, pero es un proceso sagrado, porque no puedes vivir una vida guiada por el Espíritu y al mismo tiempo abrazar lo que Él ya desechó. Y si realmente anhelas caminar en el plan divino, entonces tendrás que permitir que Él corte, aunque duela, aunque no lo comprendas, aunque tu alma grite por lo perdido. Porque lo que está en juego no es una simple relación, no es un afecto más, sino tu destino eterno. Hermano querido, este es el momento de tomar una decisión. No vuelvas a atarte a lo que el Señor ya soltó. No regreses a buscar lo que el cielo ya rompió. No permitas que tu corazón se enrede otra vez con lo que te alejaba del fuego de Dios. Fuiste llamado a caminar con discernimiento, no con nostalgia, a vivir con un enfoque eterno, no emocional, a rodearte de su presencia, no de apariencias huecas. Y en la próxima parte hablaremos de algo que toca lo más profundo del alma. ¿Cómo sanar después de una separación ordenada por el cielo? Porque cortar no lo es todo. Después del corte viene la sanidad. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque no saben qué hacer con ese espacio vacío que queda. Lo que Dios quiere darte ahora es un bálsamo, sí, pero también es fuego que purifica, porque Él no solo quiere alejarte del peligro, quiere sanarte por dentro para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. 4. Cuando Dios trae sanidad al alma tras una separación, ¿cómo evitar caer otra vez en la misma trampa espiritual? Amado hermano, uno de los errores más comunes entre los creyentes que han sido liberados de una relación dañina es tratar de llenar el vacío con lo primero que les parece más correcto. El alma, por su propia naturaleza, busca apego, busca compañía, busca sentirse completa. Pero si no aprendes a ser sanado por Dios, ese espacio que ha quedado libre puede volverse terreno fértil para que el enemigo regrese disfrazado. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Lo ves, hermano? El enemigo puede irse, pero si encuentra un alma vacía, sin la presencia del Señor llenándola,
regresará. Y no lo hará solo. Volverá con una trampa más sutil, más emocional, más convincente. Porque el infierno no busca solo entrar, busca gobernar. Y si no entiendes esta verdad, estarás en riesgo de caer una y otra vez en los mismos lazos emocionales. Por eso cuando Dios rompe una relación que cargaba peso espiritual tóxico, necesitas pasar por un proceso de sanidad profunda, no solo emocional, sino espiritual. Porque puede que ya no hables con esa persona, pero tal vez aún la tengas dentro de ti, en tus recuerdos, en tus pensamientos, en tus sueños, en tus ideas. Y mientras eso no sea roto por el poder del Espíritu, seguirás siendo vulnerable. Ahora escucha con atención cómo el Señor sana el alma para que no vuelvas a la misma prisión. 1. Primero, Dios te revela el daño que antes no querías ver. La sanidad comienza cuando ves con sus ojos lo que antes justificabas. Durante la relación te decías a ti mismo que no era para tanto, que todo era normal, que quizás estabas exagerando. Pero una vez separado, cuando el Espíritu comienza a limpiar tu visión, empiezas a ver con dolor lo que toleraste, palabras que te cortaron el alma, actitudes que drenaron tu fe, silencios que te humillaban y comportamientos que antes parecían normales, ahora te hieren profundamente. Y ahí, en medio del dolor, Dios te dice: no estabas equivocado. Si hubo manipulación, si hubo opresión, si hubo una obra oscura disfrazada de cariño. Y aunque al principio esa verdad quema, es el inicio de la verdadera libertad. Juan 8:32 lo afirma con poder. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice sentiréis, dice conoceréis. Es una revelación que transforma. Dios te permite ver con claridad lo que tu alma no quería aceptar.